Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Vamos a arrancar. Les cuento que Cristina es, en primer lugar, es la única que invitamos 2 veces al conversatorio. Digamos, todas las personas que invitamos al conversatorio en la primera mitad, en la cursada del primer cuatrimestre, renovamos el staff en la segunda mitad del año. Pero como Cristina nos tiene seducidos a todos, entonces la invitamos de vuelta a Cristina para conversar con ella. Cristina es egresada de la Universidad de Lomas, se dedica al área de educación y al área de la psicopedagogía, trabaja con discapacitados, hace muchas cosas, Cristina, que se las irá comentando o irán surgiendo alrededor de la charla o de lo que ustedes por ahí después tengan para preguntarle a ella. Pero a los psicopedagogos que podemos tener conectados es del palo de la psicopedagogía, a los de ciencia de la educación es del palo de la ciencia de la educación, a las de comunicación no tengo nada que decirles. A ver, ¿por qué Cristina aquí? Bueno, la razón, hay varias razones, pero la primera, y empezamos directamente a conversar con ellas, es que nosotros como cátedra tenemos una preocupación creciente por abordar el tema de discapacidad, que todavía en el universo temático de la materia, a nuestro gusto, todavía ocupa un lugar que no tiene el peso que creemos que debería tener. Pero lo que ocurre es que hay que tomar decisiones. Bueno, justamente a fin de año estuvimos ya hablando con los muchachos, tomar decisiones para darle mayor volumen a la presencia de ese tema. Por las múltiples razones que ustedes pueden imaginar y algunas que habrá que ahondar, pero que además parece ser, y ahora lo vamos a conversar con Cristina, un tema, el de las personas con algún tipo de discapacidad. Hay un universo muy amplio al respecto. No parece haber mayor centralidad en las políticas educativas en relación a esta cuestión. Hay un territorio de tensión con el tema sanitario o con el área sanitaria, que ahora Cristina nos va a ilustrar, y bueno, por eso la convocamos a Cristina para conversar con esto. Cristina es laburadora docente, ¿sí? Y labura en el área de discapacidad, tanto en la formación como directamente con las personas con dificultades. Cristina, arranquemos livianito, digamos. La primera pregunta que te haría es: ¿qué hacemos con las escuelas especiales? Claro, por eso digo, arranquemos livianito. Livianito, tranqui. Tranqui, porque, digamos, ahí hay una rápida presentación para que vos nos cuentes cuál es tu mirada sobre el asunto. Hay alguna mirada de la escuela especial como un espacio especializado, necesario, que cubre, protege y promociona, en una visión un poco de un mundo perfecto, pero por ahí anda eso. Y hay una mirada de las escuelas especiales como, más allá de la intención de los agentes que participan en ella, un repositorio, un lugar donde se coloca, se manda a esas personas que no tienen un lugar en el mundo cotidiano, digamos, y entonces
desde el mundo gareño al mundo de la escuela especial, desde el mundo de la escuela especial al mundo gareño. Posiblemente esta es una exageración en ambos. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hacemos con las escuelas especiales? ¿Siguen teniendo sentido? ¿No tienen sentido? ¿Qué ocurre con ellas en la realidad? No en el lugar del deseo, sino en el lugar de lo real, de acuerdo a lo que vos sabés. Cristina, te escuchamos. Bueno, antes que nada, les saludo a todos y a todas las que se conectaron por ahí más tarde. Gracias por renovar la invitación. Un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo, reflexionando, y la verdad que antes de este encuentro hablamos un montón con Carlos y me hizo también repensar un montón de cuestiones, ¿no? Que a veces en la práctica uno, bueno, sigue para adelante y no se interpela. Bueno, todo un tema, ¿no? Con la cuestión de la escuela especial debido a los cambios de paradigmas y de modelos que estamos atravesando. Creo que la escuela especial es eso, ¿no? Un campo de disputas donde todavía está muy presente el modelo, las concepciones, las prácticas que le dieron origen, ¿no? Todas saben que la escuela especial surge como dispositivo de control a las infancias discapacitadas, ¿no? Con discapacidad. Justamente desde el paradigma normalizador, médico, ¿no? Un poco para darles lugar, controlarlas, alojarlas, incluirlas, ¿no? Obviamente con la misma connotación de inclusión que tenemos en la actualidad, pero bueno, piensen que antes del surgimiento de las escuelas especiales no tenían lugar, ¿no? Y hasta, digamos, eran considerados ineducables las personas con alguna dificultad, déficit sensorial, mental, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bajo el paradigma normalizador, una escuela diferente, una escuela aparte, donde se marque la diferencia, ¿no? Y hasta ahora esas cuestiones conviven en nuestro sistema, las 500, en la provincia de Buenos Aires son las 500. Que quede bien claro que no es lo mismo que cualquier otra escuela, pero bueno, de repente llegó el aluvión inclusivo, con una pequeña transición del paradigma, integrador, que quedó ahí en el medio del rehabilitador y el social. Cris, Y casi sin transición. te interrumpo un segundo. A ver, Sí. antes de que avances ahí con la cuestión de la aparición de la inclusión, ahí nos quedamos. Pero, y dijiste algo al pasar que a mí me parece interesante que nos digas tu pensamiento. Distinguir las escuelas especiales, las 500, como vos decís, de las escuelas comunes, sea por la numerología o sea por el cartel de escuela especial. Ahí hay un acto de especial. ¿Vos cómo lo ves? ¿Como una cosa discriminatoria, discriminación negativa? ¿Una necesaria identificación por una especialización diferente a las otras escuelas? Digamos, nosotros nos dedicamos a esto y somos esto y trabajamos con esta población. ¿Cómo evaluás vos este punto de partida, por ejemplo, que son las 500, no son las otras? Sí, por eso digo, ¿no? En la misma línea que venía pensando, conviven los modelos y en cada situación, en cada práctica, ¿no? Por ahí en situaciones puntuales uno se encuentra donde todavía siguen funcionando, como esos lugares de separación, donde quede bien marcada, porque, ¿no? Quizás hasta hay posibilidades de que un niño o niña pueda hacer su trayectoria en la escuela de nivel, pero tiene que quedar marcado esa diferencia, y todavía queda la escuela especial como este lugar que es para las personas que no son normales, ¿no? Todavía convive, eso se ve, todavía se escuchan discursos asociados a esas concepciones. Pero por otro lado, ¿no? Digamos, con los cambios y con los nuevos modelos y con las teorías y demás, aparece toda la cuestión del discurso inclusivo, que quizás todavía es más en discurso que en práctica, y ahí aparece la pregunta, ¿no? De qué pasa con las escuelas especiales. Desde mi lugar, desde mi experiencia, un poco lo hablamos de otra vez, las escuelas especiales tienen que seguir existiendo, digamos, tienen una razón de ser, obviamente que desde el paradigma inclusivo, ¿no? O
quizás, bueno, tensionando también qué es la inclusión, ¿no? Quizás apuntando más a que la escuela aporte a esta educación para todas y todas en las mismas condiciones, garantizando los derechos, ¿no? En condición de igualdad. Como no, desde este lugar, pero la otra vez un poco lo hablábamos, ¿no? Si la escuela especial debe seguir existiendo o no. Quizás con este tono de educación especial, ¿no? Pensando, hasta quizás hay que cambiarle el nombre, ¿no? Pero pensando, bueno, una educación pensada para las personas con discapacidad, desde este paradigma inclusivo, que viene a tensionar, que viene más en discurso, que ya viene armado, ¿no? Porque si bien en los debates de la convención participó representantes de nuestro país, ¿no? Sé que hablaron de la convención, sé que trabajaron en el artículo 24, Carlos un poco me pasó por dónde vienen rumbeando en la cátedra, y bueno, ¿no? Analizaba esta cuestión de cuál es el tránsito, ¿no? Como por dónde viene la cuestión, y cómo esto, de alguna manera, cayó así armado en nuestro país y en América Latina prácticamente, ¿no? Como decíamos, si bien hubo intelectuales que participaron y demás, pero son cuestiones que se trabajaron, se pensaron en el norte global, ¿no? En América, en Europa, que vienen desde hace 40, 50 años, movimientos, sobre todo escuchando las voces de las personas con discapacidad. Pero ¿qué sucede en América Latina con todo esto, ¿no? En una de las regiones más desiguales del planeta, donde Ahora, traen, digamos, vos sí, decís, vos dijiste en varias ocasiones que el campo de la educación especial está atravesado por distintas tensiones, que es un campo de disputa, ¿no? ¿Cómo definirías vos, porque por ahí para la gente de psicopedagogía esto que te hago es evidente, pero tenemos también gente de educación y gente de comunicación, ¿cómo definirías vos las fuerzas en tensión y en disputa más importantes? ¿Cuál es hay muchas, ¿no? Pero digo, vos dirías, la disputa más importante está entre qué y qué en este momento. oh, bien. Eh, por un lado, pienso en lo público-privado, por otro lado, pienso que continúa lo normal anormal, sobre todo con el aluvión de, eh, a ver cómo decirlo, todos los desarrollos ligados a la neurodiversidad o al neurodesarrollo, ¿no? Y a pensar que hay un desarrollo neurotípico, sobre todo con el avance y algunos lineamientos de la neurociencia, ¿no? No digo que es toda, digamos, que vienen marcando y que sosteniendo, digamos, cuestiones de que hay un neurodesarrollo típico y quienes se corren de ese estándar, y esto viene muy fuerte, ¿no? Muy hegemónico, impactando en la ciencia médica, en la psiquiatría, en la psicología y obviamente en la educación, digamos. Tenemos como desarrollos teóricos que se llaman neuroeducación. Eh, entonces, bueno, y hasta vienen como sosteniendo esto, las clasificaciones de diagnósticos, de patologías, de psicopatologías, y que de alguna manera impactan en todo el sistema educativo, también en el sistema legal, en la salud. Y ahí me parece que hay una cuestión también, ¿no? Fuerte de campo, de pensar todavía desde lo normal y anormal, ¿no? Buscando un diagnóstico, buscando que el déficit me diga, bueno, ¿qué tengo que hacer con este niño o niña? Y demás. Después, en cuanto a lo público-privado, eh, pienso que ahí también queda en jaque la inclusión, ¿no? Pensando un poco de que, bueno, digamos, la educación para las personas con discapacidad debe ser algo garantizado por los estados, ¿no? Eso está en la convención. Pero bueno, a la vez también hay discursos de que hablan de que en pos de la inclusión, la educación especial y las escuelas especiales deberían dejar de existir, ¿no? Entonces, y en todo caso dejan como la puerta abierta a estos discursos, porque es lo que sucede en muchos países de América Latina y hasta de Europa, de que si algún niño o niña necesita un recorrido, una trayectoria que la educación pública no se la puede dar, bueno, la tiene que buscar en el ámbito privado.
Y de hecho, en nuestro país hay muchas huellas y resabios y cuestiones que también, ¿no?, dejan como abierta esa puerta a la privatización de diferentes recorridos educativos, que solamente se acceden si la familia, en nuestro país digo, ¿no?, digamos, puede pagar ese tratamiento o ese abordaje, o la obra social se hace cargo, ¿no? Como algunas, digamos, integraciones, bueno, inclusiones, en su momento cuando salieran las integraciones de escuela especial, eh, acompañante terapéutico, ¿no? Y dejan de ser un derecho, un derecho que pueda garantizar y que solo y acceden quienes cuentan con un trabajo estable, en blanco, que puede garantizar social, o una familia que pueda hacerse cargo de financiar esto, bueno, deja de ser un derecho, ¿no? Se convierte en un privilegio. Y esto está, ¿no? Está todo el tiempo ahí, digamos, dando vuelta este discurso de ajuste constante a la hora de decir, bueno, la escuela especial deja de existir porque todos a la escuela de nivel, porque esa es la inclusión, pero a la vez desaparecen estos dispositivos, ¿no?, personalizados, pensados, y que es de donde consideramos a la educación especial desde el paradigma inclusivo, si se quiere, ¿no? Ahora déjame preguntarte esto. Digo, ok, ahí está planteado claramente, bueno, entre otras cosas vos lo enunciaste como título general, y es así, estamos en una región de profundas desigualdades, en un marco de profundas desigualdades. eh, la cuestión de la privatización agudizaría eso, o si querés, si no lo agudiza, lo presenta, digamos, presenta lo preexistente, dice, acá estamos, los que pueden, los que no pueden y todo esto. Ahora, la nena o el nene, yo tiendo a pensar en los más chicos, pero por ahí no está mal eso, es un defecto mío nada más. Las personas con alguna discapacidad que ingresan en la escuela común, estatal, vamos a tomarlo en esos términos. Sí. Ahí hay un problema serio con la integración real, no hablo de la integración. Digo, hay un maestro o una maestra que tiene la formación que tiene, con las posibilidades que tiene, trabajan en aulas de multitudes, 20 chicos, 25 chicos, 30, por ahí más, pero bueno, no vamos a cargar las tintas ahí. Pero digo, en un marco de 20 pibes, para hacer un número moderado, el chico o la nena con dificultades está en franca desventaja, por más que haya un maestro acompañante. Digo, ¿cómo se trabaja esa tensión? Porque por un lado está bien que esté, está bueno que esté, que comparta, que conviva, pero el proceso pedagógico reclama a lo mejor de ese chico, justamente para jugar con la palabra que vos estás planteando, una atención especial, una dedicación mayor, no hablo solo del modo, digamos, porque el modo finalmente, las técnicas son estas, son aquellas o son otras, pero hay una compañía y un quantum de libido, de atención a ese pibe en tensión con los otros 20. ¿Cómo lo ves vos ese tema? Digamos, para pensar esto, ¿no? Este acompañamiento especial por ahí, ¿no? ¿Desde dónde lo tenemos que pensar? Bueno, en realidad lo pensamos desde esto, de que puedan estar configurados los apoyos que necesita para poder realizar los aprendizajes, la participación social y demás. Y eliminar las barreras, ¿no?, desde ese lugar. Y quizás, bueno, esto lo puede hacer siendo otra institución, como es la escuela especial. Sí, a mí me parece que esto que decís es una de las problemáticas mayores con las que hoy se enfrenta la educación especial y las escuelas de nivel. Pensando en los más pequeños, como vos decías, piensen que actualmente casi no hay matrícula en escuela especial de niños que estén transitando el nivel inicial. Están todos en el jardín. Y esto hace 5 años atrás no pasaba, ¿no? Fue disminuyendo. Antes, no, hace 5 años atrás, por ahí encontraba 50 y 50, hasta hace unos años 80 en la escuela de nivel, 20 en la escuela especial, y hoy prácticamente todos a la escuela de nivel. Un niño que ingresa a la educación, ingresa por la escuela de nivel, ¿sí? No ingresa por la escuela especial. Yo les cuento, y creo que lo había contado el cuatrimestre pasado, con un paciente eh, que tiene diagnóstico de autismo, tiene también síndrome de Down, no adquirió lenguaje, no controlaba esfínteres,
lo único que tuvo en su vida, digamos, como intervención y acompañamiento, bueno, fue su familia y todas terapias ligadas a lo médico, hasta que, bueno, a los 7 años se decide que empiece su escolaridad, acompañado de un tratamiento psicopedagógico, psicológico, así como de primera. Y bueno, entonces la mamá lo primero que hace es acercarse a la escuela especial, ¿no? Porque ya tenía en su lógica que, bueno, que tenía que ir a la 500. Bueno, de ahí le dicen, no, señora, ¿no? Se tiene que ir a la escuela que le quede más cercana de nivel. Entonces la señora se acerca a la escuela de su barrio, y ahí, por la edad, siguiendo el paradigma inclusivo, por la edad, 7 años, segundo grado, ¿no? Segundo grado, ¿qué le ofrecía esta escuela? Escuela pública de su barrio, ¿qué le ofrecía? Escuela estatal, ¿no? ¿Qué le ofrecía? Bueno, ¿qué le ofreció? Siguiendo los lineamientos, el paradigma inclusivo, bla, 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 digo bla, 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 ¿no? Porque esto, el discurso queda grande por todos lados. Bueno, le ofrecieron 1 hora por semana en el salón o en un espacio que tenían donde hacían educación física con un integrante del equipo de orientación escolar. Esa es la escolaridad con la que se inicia, porque no podía ir a la escuela especial. Una hora por semana. 1 hora por semana. En el medio después, bueno, empezó con eso, digamos, ese fue, y siguió así todo el año, supuestamente se iba a complejizar, a acrecentar, bueno. Y a veces venía la maestra de inclusión también acompañando eso, ¿no? Pero como la escuela en ese momento especial estaba abarrotada, no podía darle tampoco ni siquiera un estímulo que la maestra de inclusión, con la promesa de que en algún momento iba a poder ir la docente de inclusión. Bueno, después sucedió la pandemia y empezó a hacer toda la movida para pasar a escuela sede, ¿no? Cuando pasa a escuela especial, que sigue estando ese recurso, porque en un momento, cuando llegó sobre todo el cambio, sé que ustedes también trabajaron la resolución 311 y la 1664, cuando llega en el 2016-2017, directamente llegó con la directiva, no puede haber más pases de escuela de nivel a sede, no más, ¿no? ¿Vieron cómo llegan? Bueno, en educación llegan a veces así como esos mandatos y se toman como si fuese un mandamiento, ¿no? Sin preguntarnos por qué, cómo, pero de dónde vino esto, pero por qué hasta ayer era de una manera y hoy es de otra. Bueno, después esto, bueno, no se pudo sostener, sostenible, sobre todo en el ámbito del conurbano, porque yo tengo conocidas que trabajan en educación en el interior, en Lobos, en Cañuelas, y ahí sí se cumplió más, y las escuelas estaban vaciadas, y hasta ahora están, las escuelas especiales, digo, ¿no? Empezaron a vaciarse de matrícula, porque también saben que con la 1664 ya no es más la matrícula compartida si el estudiante va a escuela de nivel. Antes digo, de la 1664 la matrícula era compartida. Así el estudiante hiciera su tránsito con integración o con inclusión. Si había una docente de especial que iba a la escuela de nivel, la matrícula era compartida. Entonces eso, bueno, ¿no? Quedaba como que los estudiantes participaban de las dos escuelas. Eso, digamos, después se repercute en la cantidad de recursos que recibe la escuela, la cantidad de docentes que tiene, ¿no? Como todas esas cuestiones administrativas. Bueno, con la 1664, si el estudiante no va a escuela sede, deja de ser matrícula de la escuela de especial, la escuela especial, ¿no? Bueno, me fui un poco de las ramas, pero lo que les quería decir es esto, ¿no? Con la situación que les estaba contando, el caso de mi pacientito, en pandemia se trató de hacer todo el trámite para que vuelva a sede, porque no se pudo sostener el que no pueden ir a sede quienes empiezan en escuela de nivel. Bueno, sí, se podía ir a escuela sede, pero había que hacer un trámite, ¿no? Presentar legajos, fundamentarlo, me pidieron un informe a mí. Bueno, y finalmente, post pandemia, comenzó en la escuela especial, ¿no? Y ahí sí, digamos, tuvo una atención más adecuada, donde se podían generar los dispositivos de apoyo necesarios en este momento. Quizás en otro pueda volver a la escuela a nivel, ¿no? Pero un poco me parece como un ejemplo muy gráfico de contar estas tensiones. Y si ustedes hablan con una perdón, con una docente que esté en jardín de infantes, creo que no hay ninguna que pueda contar, que tiene 3, 4 niños o niñas que están con proyectos de inclusión,
que no viene la docente de inclusión, que está sola. Hay jardines que implementaron lo de que los padres se metan en el aula porque tampoco tienen acompañante terapéutico, ¿no? Que uno dice, todo, pero bueno, en la desesperación, esos manotazos, y sucede, ¿no? Son cuestiones que están sucediendo. Y también está lo otro, ¿no? Prácticas que realmente, digamos, que son para sacarse el sombrero de niños y niñas que se les posibilitó el ingreso a la escuela de nivel, cuando antes nunca quizás hubiesen podido pisar ahí, o hubiesen tenido muchísimas más trabas, y que no hay matrícula, y bueno, y ahora tienen garantizados ingresos, y ahí puede empezar una trayectoria de que son mirados diferentes, ¿no? Desde un lugar que los potencia, con niños de la misma edad, bueno. A ver, entonces, déjame hacer una interpretación y me corregís en todo lo que consideres que es necesario, antes de pasar a otro eje. ¿Vos pensarías que las escuelas especiales deben seguir existiendo, pero que no deben ser por supuesto, un depósito de nada, sino como instancia especializada para apoyar a las personas que están en las escuelas de nivel, digamos, para poder brindar apoyo a la persona, a la familia, a quien fuese necesario, digamos, para que pueda desarrollar un proceso pedagógico lo mejor posible de acuerdo a lo que tiene, no a lo que le falta. Digamos, y por ahí la escuela especial solo atender aquellos casos directamente, digo, recibirlos, aquellos casos que no, digamos, sus características hacen que sea imposible que esté en la escuela de nivel. ¿Te interpreto o corregime, ampliame? Sí. Por ahí Va por ese hoy, lado. en el mundo de hoy, Sí, ¿no? hoy. Sí, va por ese lado, sobre todo, creo esto, ¿no? Contemplando nuestro contexto, nuestra región, Claro. esto, que los discursos van más rápido que las prácticas y las políticas, que bueno, me parece que un poco también pasa lo mismo con el feminismo, con todos los debates ligados al racismo, ¿no? Como que vienen ya cuestiones armadas y acá, pum, caen así, sin debate, sin ponerlo en crítica, y demás. Y otra cuestión, bueno, teniendo en cuenta la realidad también de las escuelas especiales, ¿no? De las escuelas de nivel y de las escuelas especiales. Así que sí, yo considero que las escuelas especiales tienen un lugar de ser. Me parece que el paradigma, ya desde la integración y desde la inclusión, con, digamos, toda una pata fuerte en lo curricular y lo pedagógico, a mí me parece que eso ha traído cambios también en la educación especial. Yo empecé a trabajar en el 2003 en escuelas especiales, cuando empezaba la integración. Y también fue una cosa, otra vez me voy a ir, pero digo, como Parate, esto de que enseguida... antes de que te vayas, porque Sí. esto es importante aclararlo, porque por ahí hay muchos que no lo saben, porque en rigor, si vos estás hablando de una etapa relativamente reciente, ha habido corregime también, si es necesario, ha habido un desplazamiento de una mirada sanitarista, medicalista o médica sobre las personas con discapacidad a una mirada más pedagógica, más digamos, bueno, esta persona hay que enseñarle, esta persona tiene que aprender, esta persona tiene derecho, pero además hay que hacerlo efectivo ese derecho, porque si no somos todos declamadores de derecho. Hay que hacerlo acceder a aspectos de la cultura como los demás estudiantes, en la medida de sus posibilidades, pero hay que hacerlo. Digamos, este sería el desplazamiento, ¿no? Ese sería el desplazamiento, sí, y que no es una responsabilidad solamente de la educación, ¿no? Ahí ya también nos metemos, justamente veníamos hablando, en las políticas, en los debates. Me parece que ahí el nivel superior, las universidades también tienen, ¿no? Como un lugar importante para pensar, bueno, cómo todo esto de los discursos lo hacemos carne, porque no solamente pasa con cuestiones de inclusión educativa, ¿no? Sino con el trabajo, con acceder a todos los derechos, ahí vamos a al la segundo eje, sexualidad. justamente. ¿Qué pasa con... A ver, yo te relato algo y vos aportás lo que sabés y nos ofreces el análisis.
Digo, ¿qué pasa con las personas que terminan de la escolaridad obligatoria? Siempre estamos hablando de las personas con alguna discapacidad. Estamos hablando especialmente de las personas con alguna discapacidad de orden cognitivo e intelectual, digamos. ¿Qué pasa con su inclusión social, por un lado, después, que sabes vos, que más allá de lo que podemos ver o no ver nosotros como ciudadanos comunes, pero no parece haber una sociedad que los abrace, los reciba con demasiado entusiasmo, y con las instancias no obligatorias de educación, donde ahí yo me atrevo a afirmar que en general son bastante maltratados, excluidos, digamos, no, muy difícil continuar otras instancias, ni siquiera por mala fe, a veces son cuestiones porque definirlo por la mala fe es un error, hay barreras invisibles que son formidables. ¿Cómo ves vos este tema de la finalización de la escolaridad obligatoria y luego la vida para ellos y la posibilidad de seguir estudiando? Bueno, yo desde mi experiencia y mi conocimiento, sí, acuerdo totalmente que me parece que ahí hay un hueco, un vacío. Yo justo les iba a contar esto de mi experiencia cuando arranqué. Yo arranqué cuando se hizo obligatorio el secundario, ¿no? Más o menos porque la ley como que empieza a debatirse eso, y en realidad yo entré cuando era todavía tercer ciclo, entonces los estudiantes, era como lo que después va a ser la secundaria, pasaban a tercer ciclo que ya estaban adolescentes y se trabajaba con profesores, ¿no? Y los profesores cuando veían un estudiante con discapacidad me decían a mí, que era la maestra integradora, ¿qué hace este chico acá, no? Entonces la primer barrera era esto, la barrera social, la barrera cultural. Y bueno, creo que ahora eso está pasando en el nivel superior, ¿no? Que están llegando estudiantes que tienen el título secundario en las mismas condiciones que cualquiera, porque esto eh, ya venía trabajándose anteriormente con la doble acreditación, entonces sí, había una acreditación que era posible por la escuela de nivel, entonces el título era el mismo, pero bueno, a partir de la 311 del 2016, el título es el mismo. Haga su trayectoria en la escuela especial, el título es en las mismas condiciones, ¿no? En la escuela especial o en la escuela de nivel o con proyecto de inclusión es el mismo. Entonces, bueno, estudiantes egresados están llegando a la universidad y a los institutos y se encuentran con una gran barrera cultural, social, arquitectónica y demás. Así que bueno, digamos, lo están manejando, por eso digo que hay un gran vacío, porque creo que lo está manejando cada institución de una manera como puede, como quiere, con los recursos que tiene. Me parece que las universidades vienen un poco más avanzadas que los terciarios o los profesorados, por lo menos digo en el ámbito del conurbano, ¿no? No sé qué pasa tampoco a nivel país, pero sé que se están haciendo experiencias muy ricas, muy potentes en cuanto a la red de discapacidad de las universidades, que viene trabajando con procesos de inclusión, con pensar también, pensándolo en el área que vos decías, ¿no? Con la discapacidad intelectual, mental o cognitiva, de que hay también una diversidad cognitiva, ¿no? Entonces de que hay otras formas de aprender, otros estilos de aprender, otras formas de evaluar, y que todos estos son dispositivos que configuran apoyos, ¿no? Entonces, y que esto debe estar también presente a la hora de pensar los planes de estudio, y que se debe debatir en el ámbito de las universidades y de los profesorados en la educación superior. Pero bueno, y en los profesorados es diferente porque esperamos que baje algo de la Dirección General de Escuelas, ¿no? Y hasta ahora yo trabajo en un instituto de formación docente en el profesorado de especial, y nosotros armamos una comisión de discapacidad en el instituto donde yo trabajo, con miembros del consejo académico, ¿no? Tenemos un consejo académico con estudiantes y profesores. Por lo pronto, con la pregunta, la inquietud de que estamos viendo, de que nos enteramos de estudiantes que en la inscripción presentan certificado de discapacidad, o que vienen con algún informe de la escuela especial, un informe de un proyecto de inclusión, que hicieron su trayectoria en inclusión y que después no siguen, ¿no? Que un alto índice de abandono, así
intuitivo, digamos, porque no tenemos estadística ni nada, ¿no? Entonces la comisión se armó como para ver qué pasa con eso, que es hacer como un diagnóstico institucional, por lo pronto. Ahora, esto que decís es fuerte y es interesante. Personalmente yo he tenido la situación de por ahí compartir el aula con algún estudiante. En el marco de lo que decimos, hasta uno podría decir, ¿por qué no? Que alumnos no videntes, me tocó, o invidentes, como se dice ahora, creo que es así. Y nada, no hubo manera. No hubo manera. Las bombas le llovieron de todos lados y nada, dejaron desde el discurso del profesor de no ves, no podés ser docente, hasta otras atrocidades peores, digamos. Incluso las peores atrocidades son en general las que son emitidas desde un enunciado de, entre comillas, buena voluntad, ¿no? ¿Por qué no pensás en hacer otra cosa? Digamos, esas cosas que yo me río, pero que son terribles. Ahora, la pregunta, Cristina, es, ¿qué has visto en la trayectoria y ahora en el presente? Vamos a concentrarnos en Dirección General de Escuelas. ¿Hay preocupación en general por el tema de la discapacidad? ¿Es un tema de agenda? ¿Vos podés observar que es un tema de agenda en la Dirección General de Escuela o es un tema colateral, digamos, que está ahí, bueno, le tenemos que dar un poco de bola, pero poca? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluás? Sí, también lo que te voy a decir es medio intuitivo. Creo que sí, hay preocupación un poco porque lo políticamente correcto es preocuparse, ¿no? Como pasa un poco con medio ambiente también. Bueno, hay que hablar de medio ambiente y hay que decir que hay que reciclar la basura, pero después, así que están los discursos presentes. Quien está ahora en la dirección de educación especial, creo que sigue estando, es un docente con una gran trayectoria en La Matanza, que ha escrito mucho, que ha investigado, digamos, alguien con trayectoria. Hay que ver qué puede hacer, ¿no? Le tocó justo también la pandemia y demás, pero digamos, es alguien que viene planteando de que las escuelas especiales, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Tienen que abrirse, tienen que empezar a pensarse como dispositivos de también se estudie, se piense en cómo configurar los apoyos, cómo eliminar las barreras y llevar todo ese conocimiento a las escuelas de nivel, ¿no? Como pienso que sí. En este último tiempo, este año, llegaron a diferentes profesorados muchos postítulos y especializaciones ligadas a la educación especial. En el instituto donde yo trabajo llegó una especialización en alteraciones del desarrollo, que esto es para que docentes que trabajan en escuelas que trabajan con niños y niñas con autismo o psicosis, que en general nunca llegaban a titularizar porque son psicólogos, pero sin formación docente, hagan esta especialización y se formen. Digamos que esto es algo por lo que se peleó un montón, las escuelas A ver, peleado un montón. ahí metimos las patas en el barro del tercer eje que habíamos conversado previamente contigo, que es la formación de la educación especial, la formación en educación especial. Porque, a ver, por supuesto que como principio genérico, ninguna carrera puede abarcar la totalidad de conocimientos en la disciplina de la cual se trate, que están en vigencia, porque hoy estamos en el mundo donde estamos en términos de conocimiento. Entonces aparecen los postítulos, las especializaciones, cómo serían las profundizaciones de aquello que el grado, la formación de grado no puede abarcar. Vamos a ser buenos, vamos a pensar que no puede abarcar, no que lo abarcó mal, sino que no pudo. Ahora, ¿vos cómo evaluás hoy la formación de grado del profesorado en educación especial? ¿Te parece que está, digo, más allá de bueno o malo, está acorde con los requerimientos científicos que andan dando vuelta, que son temas que se estudian permanentemente? ¿Está obsoleto? Bueno, a ver, dale. Sí, por un lado está desactualizado, los planes de estudio están desactualizados, todavía sigue como el profesorado de especial allá, ¿no? En un rincón, y todos los otros profesorados
con otro, ¿no? Vieron como los profesorados de secundario, matemática allá arriba, más si son de ciencias exactas, después ahí más abajo inicial y primaria, y allá abajo de todo las de especial, ¿no? Y en general son todas mujeres las que se forman, son hay varones, no voy a decir que no, porque hay, pero bueno, digamos, es pero algo muy que llega pocos. más a las mujeres, y en general con personas que tienen algún vínculo con la discapacidad, tienen hijos con discapacidad, algún familiar, ¿no? Como que los interpela de cerca la cuestión de estar al cuidado, de tener algún vínculo con la discapacidad muy cercano. Por otro lado, me parece que también la formación del profesor de educación especial tiene un contacto directo con la práctica, ¿no? Me parece que eso no lo tienen las universidades, y aparte esto de estar con la práctica hace que te ayornes y que conozcas qué sucede en el barro, ¿no? Un poco lo que estamos planteando. Entonces, creo que hay una retroalimentación constante entre la teoría y la práctica, más allá, ¿no?, de que esto sucede con grandes cortocircuitos y baches y con grandes dificultades, pero me parece que llega de alguna manera, ¿no? Todas estas tensiones, todas estas cuestiones, porque, digamos, después las estudiantes son las mismas que trabajan, en general consiguen trabajo rápido porque hay mucho trabajo. Esto vuelvo un poco a lo de la atención público-privado, muchas consiguen en escuelas privadas, se atiende a la matrícula a los niños y niñas, en primera infancia, segunda infancia y a secundaria, y que en general las contratan de manera muy precarizada, por eso también se consiguen, ¿no?, trabajo enseguida, pero es como muy rápido esto, ¿no? De que salen, ingresan al sistema con todos esos conocimientos que se egresaron y demás, entonces como que esta ida y vuelta o retroalimentación se da como constantemente. Y quizás también hasta pueden volver al instituto esto, ¿no? Con una formación más, como docentes, como ayudantes, me parece que o se encuentran con la docente de práctica, ay, profe, hace 2, 3 años era la residente y hoy soy la docente que está a cargo del curso, esas cosas pasan, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una cuestión con la práctica que va trayendo como nuevas teorías, posicionamientos y demás, y de pensar estos problemas, ¿no? Bueno, la teoría es esto, pero en la realidad sucede tal otra cosa. Entonces, me parece que da esa perspectiva la formación, por lo menos desde lo que yo puedo ver, ¿no? A ver, Más allá de que te digo, ¿no? Esto vamos a tiene cerrar sus con esto y después vayan pensando si tienen consultas, preguntas, comentarios para hacerle a Cris, que está siempre maravillosamente dispuesta. Ahí hablábamos con Ricardo, hablo por Ricardo porque está a 4 manos con un oído puesto en la conferencia, con el otro contestando cuestiones que tienen que ver con el recuperatorio en marcha y todas estas inquietudes lógicas de la vida lo del están estudiante. explotando, hablando de Sí, sí, precarización, sí, de Ricardo está polivalencia. totalmente precarizado. Necesitamos esclavos, en la cátedra es así, necesitamos esclavos. Hablábamos con Ricardo en la previa y él me decía que en la documentación, digamos, en la normativa, así, ahí está, integración es un término subsidiario de inclusión, que, digamos, el término que abarca es inclusión e integración es subsidiario. A mí no me parece menor eso. A lo mejor a vos sí, pero a mí me parece que es mucho más rico el concepto integración que el concepto inclusión. Sin caer en un academicismo gramatológico, digamos, aunque las palabras nunca son inocentes, ¿no? Pero sin enredarnos en eso. ¿Para vos es inclusión o integración? Para mí es inclusión. Primero por la cuestión teórica, conceptual, ¿no? Si nos basamos por ahí en esto, en la convención y demás, integración todavía responde al paradigma rehabilitador. ¿Por qué? Porque todavía se centra en el déficit. El déficit sigue siendo, digamos, desde dónde se va a parar, desde dónde se van a hacer las adecuaciones, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, también pongo en tensión el término inclusión, ¿eh? A mí no, yo no lo digiero tan fácilmente. A mí me gusta el término prácticas inclusivas, que lo maneja Norma Filidoro, ¿no? Ella dice, inclusión no, es un paquete armado
es prácticas inclusivas. Cada caso, bueno, si tiene que ir a escuela especial, bueno, prácticas inclusivas desde la escuela especial, ¿no? Desde ahí. Como no generalizar como esta cuestión. Y bueno, y hoy también un término por el que está hablando muchos también teóricos, porque inclusión, esto, ¿no? Genera como, esto, interpela, cuesta, porque después es tan grande la brecha con lo que sucede, que se habla de convivencia, ¿no? No debería ser inclusión, sino convivencia, en realidad, en el aula, posibilitar los apoyos, que haya diferentes docentes, un aula pensada obviamente no con el formato tradicional, otra escuela, ¿no? Y demás, bueno, en realidad nos apunta a poder convivir y poder valorar a ese otro, a ese otra, ¿no? Desde la diferencia, que trae conflicto, que es complejo, que duele, que molesta, que no es todos juntos aplaudiendo y cantando una canción en Barquito de la Alegría, no, ¿no? Que digamos que esto. Entonces, bueno, en realidad son las complejidades de la convivencia. Clarísimo, Cristina. Así que bueno, no sé si No, no, está bien. contesté, pero bueno. Sí que Pero contestaste, bueno. claro que sí. Contestaste todas las preguntas. Te hice un montón de preguntas y contestaste todas. Eso no es usual, ¿eh? Así que te lo agradezco muchísimo. Lisa, toma el Gracias. timón por favor, por unos segundos, que tengo que hacer una escala técnica y a ver el diálogo, consultas, preguntas, y vuelvo. En un segundo Bien, vuelvo. muy bien. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Yo quiero hacerte una Hola. pregunta en virtud de lo que estuviste compartiendo, donde se trabajaron temas, digamos, de política específica educativa, normativa, y después cuestiones que tienen que ver con el orden de la discusión enunciativa que deriva de investigaciones, diagnósticos o también cuestiones del orden legal basada en derechos humanos y que eso después se transforma en una enunciación que empieza a establecerse y empieza a formar como una especie de campo semántico que rodea a la discapacidad. Me refiero a cómo pasamos de los modelos, ¿no? Del modelo terapéutico médico al modelo social y demás, que en virtud muchas veces termina siendo una cuestión de orden enunciativa. No ese es el propósito, pero termina siéndolo. ¿Cómo imaginás vos en relación a esto, cómo prefigurás vos la formación de personas que se dediquen a la educación especial? ¿Qué considerás que debería tener esa persona? No en la persona en sí, sino la formación que va a recibir esa persona. Sí. Bueno, a mí me parece fundamental esto, ¿no? La mirada crítica, a veces parecen como frases armadas, ¿no? Pero esto de que suele llegar como frases armadas, ¿no? Todo ya armadito y lo único que hay que hacer es como encajar esto en la realidad, así que me parece que eso es fundamental, poner en tensión, poner a crítica, poder también esto de no quedarte en tu lugar como docente, ¿no? Encerrada en salón de clases con tu marco teórico, tu librito, tus cositas y ya está, eh, sino justamente poder trabajar en las escuelas en equipo. A mí me parece eso fundamental. Sé que a veces viene como, bueno, trabajo en equipo y que soluciona todo, no, en realidad no soluciona nada, eh, pero bueno, me parece que es la manera de abordar esto, desde el trabajo, digamos, en equipo, colaborativo, como se quiera llamar, desde la interdisciplina, me parece también fundamental esto de poder mirar desde la integralidad, ¿no? Todas las cuestiones. Si hoy vamos a pensar en los apoyos y en eliminar las barreras, obviamente tenemos que sacar un poco el ojo en lo funcional y pensar en los apoyos, en el entorno, ¿no? En qué brinda el entorno, el contexto. Entonces, bueno, no hay manera de poder pensarlo desde el salón de clases aislado, con la propuesta docente única y ya está, ¿no? Así que me parece eso fundamental. Me parecen también muy ricos todos los estudios que se están dando desde el sur, digamos, ¿no? De este lado, en las universidades, que quizás no son tan difundidos y que todavía falta quizás que impacten, porque vienen todo esto de la convención, ¿no? Todo lo que habla, no sé, Verdugo, cuestiones que vienen de Europa, Rosa Núñez, ¿no? Que están buenísimos, pero es España, ¿no? Donde el egresado consigue trabajo y va a natación y, digo, en educación, ¿no? Como que tiene todos los recursos. Entonces,
pienso acá, ¿no? En los estudios que se están dando, de pensar, bueno, cómo inventamos nuestro propio paradigma social de discapacidad en América Latina, ¿no? En un contexto de desigualdad, no sé, conociendo la historia, cómo también pensaban, me parece que hay estudios muy potentes de cómo pensaban los pueblos originarios, la discapacidad que no era la discapacidad, ¿no? Digamos, con otro nombre que no sabemos cómo llamar, la alteridad deficiente, no sé, por ahí un término que estudió Carlos Escliar, me parece que es un teórico para pensarlo. Me resultó muy interesante eso que dijiste de pensar el modelo social desde una sociedad con las características de América Latina. Ahí hay una clave muy interesante que se repite como patrón en todas las lógicas que pensamos en política educativa, porque muchas veces en didáctica, en pedagogía, en educación de las ciencias, en el desarrollo de la escolaridad en sí, pensamos desde patrones que piensan un modelo social mucho más vinculado con los países desarrollados, y luego después hay una especie de si queremos así, transposición de eso, o una intención de aplicar eso a una realidad que no es pensada. Entonces, me parece que estaba buenísimo y hay una clave hasta de investigación y desarrollo muy potente de, bueno, ¿qué es el modelo social en una sociedad fragmentada, desigual, donde hay una relación súper estrecha entre discapacidad y pobreza, que no se repite en estas sociedades desarrolladas, donde los sistemas parecen estar mucho más aceitados, ¿no? Me parece que ahí hay una clave, no solo para pensar la discapacidad, sino para pensar todo lo que incluimos en la cátedra como desafíos del sistema escolar. Género, trabajo, educación pública privada, ¿no? Aparecen todas estas variantes. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entender.